Boggis, Vance y Bean. Un gordo, un flaco, un pequeñín. Grandes sinvergüenzas, distinta apariencia. Malvados eran hasta el fin. El Superzorro es una novela infantil escrita por Roald Dahl y publicada por primera vez en 1970. La historia se centra en las aventuras del señor Zorro, quien es un astuto y perspicaz animal que vive en un agujero bajo un árbol con su esposa y sus 3 zorritos. Nuestro protagonista es conocido por robar pollos, patos y pavos a los granjeros vecinos, Boggis, Buns y Bean. Pero cuando los 3 granjeros se cansan de sus crímenes, deciden unirse para atrapar al astuto zorro y acabar con él de una vez por todas. Fantastic Mr. Fox es una película animada dirigida por Wes Anderson, estrenada en el año 2009. La misma está basada en el texto de Roald Dahl y comparten tema y premisa, aunque cada una tiene su propio enfoque y estilo único que les hace destacar. En este videoensayo nos proponemos encontrar las similitudes y diferencias entre ambas obras y cuáles son, a nuestro entender, aciertos y desaciertos a la hora de leer la adaptación. Como bien dijo André Godrold, contar la misma cosa en otro medio no es contar la misma cosa. Es por eso que es fundamental leer a cada obra dentro de su medio y sobre todo leer el texto 2, el texto adaptado, dentro del medio que suscita, el cual, en este caso, es el medio cinematográfico de género animado. Entendemos que en el proceso de adaptación entran en juego transferencias textuales, narrativas, estilísticas, temáticas, entre otras, que se tensionan con los sistemas propios de cada medio. En este caso, nos encontramos con un cuento, el cual tiene dentro de su naturaleza elementos propios de su soporte, tales como los diálogos, la escritura de pensamientos, la capacidad de narrar emociones, sensaciones y muchas más a través del lenguaje escrito. En cambio, en el cine, los elementos que le permiten comunicarse son otros. La capacidad comunicativa del medio audiovisual se sostiene en el uso de diálogos, pero sobre todo a través de imágenes que deben ser capaces de transmitir símbolos, emociones, mensajes y narrativas a través de su propia conjugación. La yuxtaposición de imágenes y banda sonora son quienes deben apelar a la sensibilidad y expresar lo deseado por él o la realizadora. Por otro lado, pero de igual relevancia, en el acto de adaptar se ponen en tensión los caracteres propios del estilo de cada uno de sus autores. La reescritura, como menciona Pérez Bowie, es y debe ser una opción personal. En El fantástico señor Fox, Wes Anderson se apropia del texto de Roald Dahl, lo revisa, reflexiona y lo reescribe. El cuento El Superzorro trata de una historia corta pensada para un público infantil, pero que también es interesante para adultos. El relato captura la imaginación de quien lee mediante un lenguaje y narrativa tan simple como efectiva, con la historia del ingenioso zorro y su valiente lucha por proteger a su familia y a sus amigos. La película Fantastic Mr. Fox adapta la historia del cuento de Dahl en un formato cinematográfico animado en stop motion. El estilo visual de Anderson está presente en cada detalle. El tono de la película es más irónico y reflexivo y aborda otros temas agregados como la búsqueda de la identidad y la aceptación en uno mismo. Ambos relatos comparten una historia central y muchos elementos en común. La similitud más grande que encuentran ambas es que el primer segmento de la película es prácticamente igual que el cuento. La columna vertebral que ambas comparten es el gran robo que organiza el zorro. También, ambos textos comparten la secuencia donde se intenta cazar al zorro y a su familia. Sin embargo, la cronología de los hechos son diferentes en el cuento y en la película. En la reescritura del cuento a la película se organizan los hechos y se reconfigura la vertebración de la obra 1. Estos cambios, por consecuencia, afectan tanto al contenido narrativo como a las decisiones de la puesta en imágenes y en escena. En el relato corto de Dahl, el superzorro robaba continuamente de los campos de Boggis, Buns y Bean, y por ese motivo a él lo persiguen para matarlo. El zorro queda rodeado bajo tierra y por largos días no tiene comida. Es allí cuando él decide entrar a robar a la casa de sus enemigos, entrando subterráneamente. Por último, luego de lograr entrar en la casa de los granjeros, la historia concluye con un gran banquete de todo lo robado. Por lo contrario, la construcción narrativa del film ubica estos hechos al revés. Wes Anderson se toma la libertad de reorganizar los acontecimientos a favor de una nueva discursividad que le permitirá explorar nuevos horizontes. Es así que la historia de la película se estructura en 4 grandes bloques.
El primero es un agregado de parte de Anderson con respecto a la historia original, en el que se nos presenta el personaje, un zorro que roba como oficio junto a su mujer. De inmediato, la película nos muestra cómo él y su esposa quedan atrapados en una trampa para zorros, y se ven próximos a la muerte. Es allí cuando ella le advierte al superzorro que está esperando un hijo. Su mujer le suplica que si logran escapar, que por favor se busque otro trabajo y que se retire de la delincuencia. El segundo bloque sucede alrededor de 12 años después, donde el superzorro está trabajando como periodista y se ve sumergido en su agobiante rutina. Vive con su esposa y su hijo, ahora adolescente, en una madriguera que no es de su agrado, y está cansado y desconforme con su trabajo. Él expresa que ya está grande, que podría morir y que no quiere sentirse pobre, cosa que se siente en su casa. Es por eso que decide mudarse a una casa en la cima de la montaña del barrio donde vive Boggis, Bones y Bean. Es allí que estos personajes entran en juego y son presentados como unos sujetos igual de macabros como narra el cuento. El zorro ve en las tres granjas la oportunidad de realizar su último robo maestro y decide, junto a la zarigüeya, otro personaje agregado en la película, infiltrarse en cada uno de los terrenos de los granjeros. Este personaje cumple con las lógicas propias de una narración al estilo del viaje del héroe, desarrollado por Vogler, donde nuestro personaje principal tiene sus aliados y sus enemigos. Esta secuencia de robos se desarrolla muy similar al libro. Ambos entran a cada una de las casas y le roban pavos, gallinas y sidra a cada uno de los granjeros. En el texto 1, estos robos ocupan el total de la obra, mientras que en la película se presentan con un montaje ágil y ocupan alrededor de un 20% del film. La descripción que hace el zorro sobre su plan maestro para romper las granjas son narradas de una manera muy propia del cine de acción. Es decir, utilizan estrategias para entrar y deben burlar las vallas eléctricas y envenenar a los abusos que merodean el recinto. Por último, otra diferencia estructural que encontramos es que los robos suceden en el cuento uno tras otro, mientras que en la película se nos presentan en días sucesivos. La tercera secuencia se centra en el intento de cacería de parte de los granjeros a la familia del zorro. Esta secuencia, como mencionamos anteriormente, se desarrolla de manera muy similar al cuento original. El zorro logra escapar cavando y cuando está a punto de morirse de hambre, después de 3 días de ayuno, él y su familia se encuentran con los grupos de los distintos animales subterráneos. La cuarta secuencia se ve motivada por el hijo del señor Fox y su sobrino, y es un agregado completamente nuevo que hace la película. En el intento de cacería hacia el señor Fox, uno de los granjeros le dispara y le da en la cola. El zorro la pierde y se siente avergonzado por ello. De esta manera, la cola funciona de atrezo y motiva el accionar de nuestros personajes, representando un símbolo de orgullo y de redención en la película. La misma cola representa quién tiene el mando. De hecho, el granjero Bean decide colgarse la misma como corbata a modo de trofeo. Esto enfada al hijo del zorro, Ash, el cual decide ir en busca de la cola de su padre y, acompañado de su primo, se infiltra en la casa de la familia Bean. Es allí que el sobrino del señor zorro es secuestrado, lo cual desencadena toda la última secuencia de la película. En la película, la forma en la que nos introducimos en la vida familiar del superzorro es otra adición de gran importancia. Aunque la historia alude a la existencia de una esposa e hijos zorros, la película explora las relaciones familiares de los personajes principales. El cuento El superzorro se publicó por primera vez en 1970. Por ello, es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrito. Los 70 se caracterizan por ser una época de agitación y protestas con movimientos por los derechos civiles que intentaban transformar las estructuras sociales. En este sentido, la historia refleja algunos de los ideales y valores que surgieron durante este periodo. El personaje principal, el señor Zorro, es retratado como un luchador astuto y valiente contra la opresión, desafiando a aquellos que están en el poder. La adaptación del 2009 nace en una década donde las películas animadas están en auge. La película de Anderson ofreció una alternativa a las producciones más convencionales y comerciales, mostrando que la animación podía ser un medio artístico y narrativo valioso y no siempre un producto infantil. Es así que la gran característica que ambas obras tienen en común es su carácter disruptivo para su época, pudiendo incluso entender ambas como una lectura de resistencia y de lucha de clases. Ambas obras terminan de manera diferenciada, pero tienen en ellas el mismo simbolismo de redención. En el cuento, los animales salen victoriosos y comparten su banquete para celebrar su victoria en contra de estos malignos granjeros que buscan oprimirlos. En la película, el discurso se mantiene,
pero representado de otra manera. Los animales logran irrumpir en los supermercados de Boggis, Bunce y Bean y toman todo lo que necesitan para alimentar a su comunidad. El signo del robo al supermercado funciona como un símbolo más moderno y actualizado a la redención de este grupo de animales subterráneos. Aunque prevalezca una diferencia narrativa en el final de ambas obras, no dejan de tener una cercanía temática, la cual se desarrolla a lo largo de ambos textos. Para concluir, consideramos que la adaptación cumple una función secundaria, ya que si bien innova dentro de su género animado, a la hora de reescribir el texto, Anderson perpetúa las normas dominantes del género cinematográfico y hace con ellas una interpretación del texto original.